Hola a todos, el día de hoy vamos a elaborar un gráfico de barras y un gráfico circular. Para hacer estos gráficos vamos a tomar como ejemplo este problema que vemos aquí. Se trata de que en una sala de hospital se han registrado los siguientes datos: 25 pacientes con fiebre, 37 con dolor general, 14 con diarrea y 10 con insuficiencia respiratoria. A partir de esta información vamos a elaborar el gráfico de barras y el gráfico circular. Bien, lo primero es que aquí vemos que tenemos una relación de datos, en el caso de este ejercicio, pues relacionados con síntomas. Hay 25 personas que tienen fiebre, 37 que tienen dolor general, 14 que tienen diarrea y 10 que tienen insuficiencia respiratoria. Como pues ha sido el periodo en el que nos ha tocado vivir la pandemia de COVID-19, si se fijan, estos son síntomas que les dan a las personas que padecen de COVID. Para hacer la tabla de valores, entonces nosotros vamos primero a agrupar estos datos de una manera más organizada. Vamos a ver cuántas enfermedades tengo para saber cuántas filas yo debo de hacer. Tengo fiebre, sería 1, dolor general 2, diarrea 3 e insuficiencia respiratoria 4. Esto significa que voy a hacer una tablita de 5, porque en la parte de arriba voy a poner a qué se refiere cada columna. Entonces aquí sería, en esta columna yo escribiría el síntoma y en esta escribiría la cantidad de personas que lo manifiestan. El primero sería fiebre. Entonces, ¿cuántas personas tienen fiebre? 25. El segundo sería dolor. Vamos a poner solamente dolor, aunque aquí dice dolor general, y estos serían 37 personas. El siguiente sería diarrea, y este serían 14 personas. Y finalmente, insuficiencia, vamos a poner IS, respiratoria de manera abreviada, y aquí pondríamos el número 10. Entonces, como ven, esta es la tabla de valores. Es relacionar, pues, la característica o la propiedad o lo que sea que yo esté midiendo, dependiendo del ejercicio, con la cantidad. Con esta tabla yo puedo hacer el gráfico de barras y es lo primero que nosotros vamos a hacer por aquí. Para hacer el gráfico de barras yo necesito hacer un plano cartesiano. Un plano cartesiano es colocar el eje Y, que es el eje que está vertical, y también el eje X. Entonces a esto le llamamos Y en matemáticas y a esto le llamamos el eje X. En este caso nosotros vamos a escribir en el eje X pues los síntomas. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo nuestro gráfico, vamos a hacer los cálculos necesarios para que nos quepan 4 columnas. Recordemos que estas columnas no van a ir pegadas, sino que tienen que tener un espacio entre ellas, un espacio simétrico. Voy a hacer cada columna de 1 centímetro de ancho y voy a dejar, no me ajusta si se fijan con la regla para dejar 1 centímetro de separación, se me va a salir. Entonces yo voy a dejar nada más que medio centímetro de separación. Entonces aquí, miren, esta sería mi primera columna y correspondería a, pues, el primer síntoma, que es la fiebre. Voy a dejar medio espacio, medio centímetro, y voy a poner aquí 1. O sea, de aquí va a salir la segunda columna. De la misma manera, dejo nuevamente medio centímetro de espacio para poner la tercera columna, medio centímetro de espacio. Y ahí digamos que ya tengo los puntos de los cuales van a levantarse estas barritas en el gráfico de barras. Ahora, ¿hasta dónde se van a levantar? En el eje Y yo puedo ver que es el que va para arriba, entonces ahí yo voy a hacer las divisiones. Yo puedo escribir los números que quiera en el eje Y, sin embargo, lo que me va a dar esa información es el valor más alto que yo tenga en mi tabla de valores. Por ejemplo, miren que yo aquí tengo insuficiencia respiratoria 10. ¿Qué pasa si yo divido esto en 10 partes? Que cuando yo quiera subir la columna de fiebre se me va a salir del gráfico. Entonces yo no voy a partir del dato menor, yo voy a partir del dato mayor, que en este caso es 37. Voy a buscar un número que sea como cerrado para hacer las divisiones que también sean simétricas. Entonces, si yo hago 4 divisiones, digamos hasta llegar a 40, 10, 20, 30, 40, entonces eso sí me va a marcar el valor más alto. Por lo tanto, esa es la manera en la que me conviene hacer esta división. Entonces aquí tendría, voy a hacerlas un poquito menos de 1 centímetro para que me quepan todas. Voy a hacerlas de 0.8. Y entonces ahí las tendría. Y voy a escribir aquí 10, 20, 30, 40. Ahora sí, yo puedo levantar las barras. Entonces voy a levantar la primera barrita que corresponde a fiebre y voy a escribir aquí lo que significa. Esta barrita significa fiebre, esta barrita significa dolor, esta significa diarrea y esta significa insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a levantar estas columnas. Fiebre va hasta 25. Entonces, más o menos sería la mitad, porque aquí está 25. Entonces, yo puedo incluso hacer una línea punteada. Está bien, si eso me ayuda a hacer el gráfico. La voy a levantar hasta ahí.
sería la columna para fiebre. Ahora para dolor sería hasta 37, entonces miren, 37 tiene que ser un poquito más abajo de 40. Esto no tiene que estar hecho con una exactitud milimétrica, sino que son aproximaciones. Lo que queremos es ver de forma gráfica la información resumida. Luego tenemos diarrea. Diarrea serían 14 personas, o sea, un poquito más arriba de 10, pero no exactamente a la mitad, más o menos por aquí. Entonces voy a levantar acá mi columna. Y finalmente tengo insuficiencia respiratoria, que tendría que ser exactamente en la línea donde tengo a 10, más o menos aquí. Es muy importante que yo coloree los gráficos, porque los gráficos pues se colorean, mejora su estética, se ven más bonitos, más presentables, y en la medida de lo posible que sean colores diferentes. Finalmente, todo gráfico debe de tener un título. En este caso, pues serían los síntomas presentados por pacientes en una sala de hospital. Ese sería el título del gráfico y se lo ponemos en la parte superior. Y ahí tendríamos finalizado nuestro gráfico de barras.